Que tengan todos ustedes un muy buen día. Les saludamos de la Unidad Educativa Don Bosco, el día de hoy con el tema gastos de operación. Tenemos también la presentación del valor de la semana, que es el respeto, con la frase: una de las formas más sinceras de respeto es escuchar lo que los otros tienen que decir, de Brian McGill. La emoción de la semana es la felicidad, con la siguiente frase: ser feliz no significa que todo sea perfecto, significa que has decidido ver más allá de las imperfecciones. Nuestra frase de la semana es: cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Se recuerda a los señores estudiantes que el texto del día de hoy está basado en el libro digital de emprendimiento y gestión, que lo pueden descargar en las páginas que están ahí en la referencia, en las páginas 58 y 59 para la parte de texto y las páginas 60 y 61 para la elaboración de las actividades. Gastos de operación. ¿A qué llamamos gastos de operación? Llamamos gastos de operación a todos aquellos gastos que se realizan para la operación del emprendimiento o la empresa. Es decir, la clasificación o la previsión de todos aquellos gastos que yo voy a realizar, esos desembolsos de dinero, sean estos para la parte administrativa, para la parte de ventas o para el sector financiero. Por eso vamos a iniciar con una pregunta base que mostramos a continuación. ¿Cuáles son los gastos de operación de una mecánica, una farmacia, un puesto callejero de venta de frutas? Durante la planificación del emprendimiento, el promotor o emprendedor también debe presupuestar sus gastos de operación, es decir, aquellos desembolsos necesarios para la operación del negocio. Estos gastos se dividen en gastos de administración, aquellos relacionados con la oficina y el manejo de la entidad, ¿ya? Y los gastos de ventas, que son aquellos que se realizan para poder vender el producto o servicio. A continuación, algunos ejemplos de este tipo de gastos. Gastos de administración. Como vemos en el ejemplo, podemos ver que los gastos de administración tienen que ver con todos aquellos gastos que se realizan al interno de la empresa, es decir, los sueldos de administración, que incluyen el sueldo del dueño, el sueldo de la secretaria, el sueldo del conserje, el sueldo de la señora que le hace la limpieza. Esos son sueldos de administración, ¿no? Junto con los beneficios sociales que corresponden: pagos de 13º, 14º, vacaciones, fondos de reserva, en el caso que aplique, ¿no? También los gastos de uniformes, los gastos de alimentación, sí, la empresa reconoce la alimentación, las movilizaciones para llevar documentos, entregar facturas. ¿Qué otros gastos entran en los gastos de administración? El pago del arriendo de las instalaciones que se dediquen exclusivamente a oficina, es decir, donde se atienden o se receptan los pedidos, donde va el gerente, donde está la secretaria, donde está el departamento de contabilidad, el administrativo del departamento de ventas, ¿ya? Entonces, es donde se encuentra la oficina en donde desde donde se regenta o donde se toman decisiones para la actividad del negocio, ¿no? Los servicios básicos: agua, luz, teléfono, internet, el consumo de agua potable para el personal. ¿Qué otro servicio básico? Eh, Generalmente esos son los principales, ¿no? En suministros de oficina, pago de las compras de cuadernos, lápices, hojas, tinta para impresoras, materiales, carpetas, folders, separadores, etiquetas, todo lo que tenga que ver con material de oficina, ¿no? Tijeras, gomas, reglas, dependiendo del tipo de negocio y lo que necesite.
Entre los impuestos, el impuesto municipal, el impuesto a la intendencia, los permisos de operación, todo, o sea, en gastos administrativos van a ir todos lo que son gastos referentes a poner en marcha el negocio, ¿ya? Si yo quiero que mis empleados se uniformen y como empresa yo les voy a dar uniforme, entonces el gasto es de la empresa. Si el empleado paga su uniforme, entonces no es de la empresa, ¿ya? Es gasto del empleado porque sale de su dinero. Listo. También si yo voy a hacer un agasajo a mis empleados, si yo voy a darles premios a mis empleados de oficina, la secretaria, el gerente, eso también cuenta como gasto administrativo, ¿no? Todo debidamente respaldado con su factura. Tiene que tener factura, porque si no, no la puede descontar de impuestos, ¿ya? Gastos de ventas. ¿Qué incluyen los gastos de ventas? Los sueldos de los vendedores, los beneficios sociales que se les pagan los vendedores, las comisiones que se les pagan los vendedores, el transporte y la movilización cuando van a hacer las ventas, ¿ya? La publicidad que se va a invertir, volantes, publicidad de radio, mercaderistas, material, afiches, carteles, muestras, ya todo ese tipo de información es lo que incluye el gasto de ventas. La impresión, o sea, todo lo que tenga que ver netamente con publicidad. Podemos observar, todos estos gastos deben ser planificados de forma mensual con el fin de conocer de antemano el valor que se requiere para cubrir estas necesidades. Para la planificación se debe considerar el gasto mensual que se incurrirá para cada una de ellas, tomando en cuenta variaciones en veces de ventas altas o bajas. Al igual que los costos fijos, se debe determinar si son gastos fijos o gastos variables. A ver. De manera general, cuando hablamos de una planificación de gastos, hablamos de un presupuesto. ¿Qué quiere decir un supuesto o un presupuesto? Parte de visualizar una situación que aún no ha sucedido. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? A ver, yo en mi casa, si voy a preparar un presupuesto de gastos familiares, yo voy a decir, a ver, yo en mi casa pagué en el mes de enero, pagué de luz $20, en el mes de febrero pagué 25, en el mes de marzo pagué 18, en el mes de abril pagué 23, entonces mi promedio, si yo sumo los 4 y los divido para 4, yo tengo un pago mensual aproximado de unos 22 o $23 mensuales. El valor que ustedes van a poner ahí no depende del valor de la factura, sino lo que ustedes consideren que es mejor o más real para el gasto mensual. Entonces yo digo, ok, si yo en promedio pago $23 mensuales, quiere decir que a partir del mes de mayo voy a separar yo de mi sueldo 23 o $25 para el pago de la luz. Entonces, todos los meses, si es menos, ok, ese valor queda para el próximo mes que de pronto puede ser más. Y si es más, entonces me toca abonar un poquito más o tomar las debidas correcciones para que no me salga más, ¿no? Entonces, un presupuesto de manera general es poder eh, visualizar o tener controlados los gastos que ya conozco, ¿ya? Entonces, específicamente voy a visualizar, no es un valor, hay estudiantes que me preguntan, ¿y qué valor pongo aquí? ¿Y qué valor? O sea, es el valor que ustedes vayan determinando de acuerdo al negocio que vayan haciendo o realizando. Un gasto especial que se debe planificar es el relacionado con los sueldos, tanto de administración como de ventas y producción. Para ello es necesario considerar los beneficios sociales y laborales que se mencionaron en ciclos anteriores, ¿no? Como por ejemplo las obligaciones de 13º, 14º, vacaciones, fondo de reserva, aportes al seguro, etcétera, etcétera. Ok, entonces vamos a explicar este espacio de aquí. Generalmente, cuando se tienen personas, cuando ustedes abren un emprendimiento o un negocio pequeño, siempre deben manejar la visualización de que debe ser un espacio legal, ¿no? Y dentro de la legalidad, cualquier persona que se contrate, el empleador está obligado por ley
a ingresarlo al Seguro Social. Es decir, que no es si yo quiero, si no quiero, si el empleado quiere o no quiere. La ley obliga al patrono a afiliarlo y descontarle de su sueldo el porcentaje que dicta la ley para aportación al seguro al empleado. Y aparte el empleador del valor que le cancela también tiene su aportación. Entonces, esa aportación se paga mes a mes, los aportes al seguro se pagan mes a mes. Una vez vencido el mes, tienen 15 días para pagar lo que declaran. Entonces, ¿qué es lo que dice el texto? Que se tiene que provisionar ese valor, es decir, ya lo tienen que tener considerado en su presupuesto para poderlo pagar dentro de la fecha que corresponde, porque si no, pagan intereses y pagan multas. Una de las sanciones que están escritas dentro de las leyes en Código de Trabajo es que por la no afiliación de un empleado hay multas muy fuertes y pueden llegar hasta la sanción de prisión. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Los pagos de 13º, 14º, los fondos de reserva actualmente se pueden mensualizar, es decir, que el empleado tiene la opción de solicitar la acumulación al principio del año, en el mes de enero, o la mensualización, es decir, ¿sabes qué? Yo necesito más plata mensualmente, a mí el 10º págueme todos los meses. Pero en la fecha que toquen los pagos de décimos, que son en marzo y en diciembre en la costa, eh, no van a recibir el mismo monto de siempre, ¿no? Aquellos que decidan acumular su 13º, su 14º, su fondo de reserva, tienen que esperar los periodos de pago, ¿no? En marzo el 14º y en diciembre el bono navideño, ¿no? Y el fondo de reserva pueden retirarlo cada 3 años, ¿ya? Pero eso es una decisión. Como empleador tenemos la obligación de poder, de tener que retener esos valores y conservarlos para poderlos cancelar en la fecha que les corresponde. En el siguiente ejemplo podemos ver el desglose de o el presupuesto que debe tener el sueldo de una persona. Por ejemplo, si una persona gana $400, tenemos por concepto de sueldo 400 el valor, ¿ya? Para provisionar sus beneficios sociales, es decir, lo que debe recibir por 13º sueldo, vamos a tomar los 400 y los vamos a dividir para 12, ¿ya? Ese valor nos da 33,33, que es la 12ª parte de lo que él gana. El 14º sueldo corresponde a un salario mínimo vital general dependiendo de la fecha en que se aplique. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice 29,50, pero con un salario mínimo del 2015 que era de $354. ¿Ya? Actualmente el salario mínimo vital es de $425. Entonces, sobre los 425 se divide para 12 y ese sería el valor que corresponde a ese rubro, ¿no? Aquí sale 29,50 porque, según el ejemplo, el salario mínimo de la época era de 354, no se confunde, ¿ya? El IES o el aporte patronal, que es lo que les corresponde al empleador pagar por cada trabajador en base al sueldo, es el 12,15% del valor que le paga. Es decir, si yo al empleado le pago $400, tengo que sacarle el 12,15% porque esa es mi obligación como patrón, pagarle al seguro sobre ese trabajador. Ya, el IES les pide dos aportes. El aporte personal, que es la parte que paga el empleado, que es el 9,45 de su sueldo, más lo que pague el patrón por ese mismo empleado. Entonces, pagan los dos. Al seguro, el seguro cobra por los dos, por el patrón, que es el 12,15, y por el empleado, que es el 9,45. Entonces, aquí solamente se considera el del patrón, o sea, como él es el que va a estar obligado a cancelar todo eso. Y aquí tienen el total. El total de los beneficios sociales en este caso es de 111,43, que está sumando los 33,33 más los 29,50 más los 48,60.
y el costo mensual de la empresa mensual en el rubro de sueldos de este empleado es de 511,43. Recuerden, por favor, que esto va a ser progresivo de acuerdo a lo que gane el empleado. Es decir, si mi sueldo es de 800, en la 12ª parte tengo que tomar 800 dividido para 12 y eso va a ser el 13º. También deben recordar que según la legislación, sueldo no es el valor fijo que les pagan mensual. Si ustedes tienen horas extras, se suman las horas extras. Si tienen comisiones, se suman las comisiones y sobre ese valor se calcula tanto el aporte individual, el aporte patronal y el 13º. Solo el 14º es un valor estático sobre el salario mínimo vital. Es decir, toma el salario mínimo de la fecha en que está haciendo y lo divide para 12. Y ese va a ser la provisión mensual del 14º sueldo. Entonces, eso aclarando la imagen. Ok, aquí nosotros tenemos un cuadrito. En el cuadro nos especifica que tenemos un asistente de gerencia al cual le pagamos $450. Pagamos también $200 mensuales con 2 meses de garantía, ¿verdad? Que vamos a enviar al gasto. Tenemos servicios básicos en agua, luz y teléfono, pagamos $50 mensuales, pagamos $30 de internet mensuales. Gastamos aproximadamente $35 mensuales en papeles, en hojas, marcadores, bueno, en final, todo lo que tenga que ver con suministros de oficina. También pueden incluirse gastos de limpieza si se hace mensual, los gastos de limpieza, ¿no? Pago de impuestos municipales. Bueno, aquí ustedes tienen, estos son los datos para realizar el siguiente cuadro o el presupuesto. El siguiente es un ejemplo, ¿sí? De base de una proyección de gastos. Ya dice, en función de estos gastos se puede hacer un presupuesto mensual. Y a continuación de un ejemplo se han considerado solamente los primeros 8 meses, ya que los restantes se repiten, ¿no? O sea, aquí, dependiendo del movimiento del negocio, ustedes van a hacer un listado, como el que ven en la pantalla. En la parte izquierda van a ver los ítems, ¿no? En la parte de arriba los gastos administrativos, sueldos, beneficios sociales, arriendos, servicios básicos, pago de internet, etcétera, todos los gastos, ¿no? En la parte de arriba ustedes van a ver los gastos administrativos y abajo etiquetado ya ven los gastos de ventas, ¿ya? Entonces dice, el primer mes yo tengo solamente un empleado, le pago un sueldo de 450, ese sueldo se lo voy a pagar todos los meses, 450, 450, 450. De enero a diciembre. Yo estoy haciendo mi presupuesto anual. Los beneficios sociales, ok, yo voy a provisionar o voy a calcular cuánto tengo que devengar de ese empleado todos los meses para pagar el seguro, para pagar el 13º, para pagarle el 14º, el fondo de reserva si es que aplica, y voy a presupuestar el valor que corresponde, que no va a variar si es que el empleado no tiene horas extras, horas suplementarias o tiene alguna remuneración causal de su sueldo aparte, ¿ya? Es decir, digamos, por ser un Excel, por haber cumplido una meta, vas a tener un bono, eso se sube al sueldo y ahí va a ir cambiando tanto el sueldo como los beneficios sociales, ¿ya? Los beneficios, el aporte personal al IAS y el fondo de reserva y el 13º se calculan en base al valor efectivo ganado por el trabajador. Esto quiere decir que si mi sueldo es de 450 y yo hice horas extras de 50 más, voy a pagar el aporte personal sobre $500, porque gané 450 más 50. Pero así también mi 13º va a ser calculado sobre $500, porque es el sueldo más las horas extras. Si a este valor de 500 yo le aumento un bono por desempeño, o sea, algo que un sobresueldo que sea específicamente dado por mi trabajo, por mi esfuerzo laboral, también se va a sumar. Entonces, esas bonificaciones, comisiones, horas extras se van sumando. Si bien es cierto, me van a descontar más valor del seguro, también va a ser
una referencia de pago al 13º. También me van a pagar más 13º, ¿no? Eso en cuanto a los beneficios sociales. Arriendo, el primer mes, asumo yo que es el primer mes más 2 meses de depósito y el resto de meses 200, 200, 200. Es lo que va a pagar todo el año, eso no va a cambiar. En servicios básicos, miren, ahí tienen ustedes $50, ¿ya? Pero se asume que el valor de $50 es el promedio de lo que yo voy a pagar. Eso es lo que tengo para pagar, ¿ya? Si pago menos, bien. O sea, cuando me llegue la planilla y pago menos, estoy dentro del presupuesto. Pero si pago más, tengo que tomar los correctivos. Entonces, pero yo todos los meses voy a separar $50 porque más o menos eso es lo que yo pago de mis servicios básicos. Ojo, servicios básicos incluye agua, luz, teléfono, internet, ¿no? Aquí tienen el internet por separado, pago un valor mensual todos los meses, telefonía celular también, porque las empresas se manejan bastante con eso ahora. Suministros de oficina. Aquí tienen un valor de $35 mensuales. Esos valores dependen de qué, de los meses, o sea, habrá mes, por ejemplo, puede ser que yo en un mes o al principio de la empresa gaste unos $100 en suministro. Compro papel, compro tijeras, compro grapadoras, compro un montón de cosas. Pero al mes siguiente ya no compré nada. Entonces, eso es relativo. Yo puedo presupuestar $35 mensuales o puedo presupuestar en el mes 1 $100, en el mes 6 $50 y en el mes 9 $30. O sea, ya eso depende de cómo ustedes quieran distribuir su presupuesto, ¿no? En impuestos dice 120. Depende del tipo de negocio que ustedes vayan a poner. Entonces, impuestos. En Guayaquil piden patente municipal, tasa de habilitación, uso de suelo, permiso de bomberos. Si va a poner un restaurante, permiso de la Cámara de Turismo. Si va a poner, si va a expender cigarrillos y bebidas alcohólicas, permiso de la Intendencia de Policía. Tienen que pedir permiso al asunto de medio ambiente por las trampas de grasa. Entonces, ahí ustedes ya tienen que ver y presupuestar el valor, ¿no? Si es un negocio pequeño, si es una empresa grande, aparte tienen que ver los derechos legales, ¿no? Constitución de compañía, trámite en superintendencia de compañías, abogados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso específicamente para los gastos administrativos y sacan aproximadamente cuál va a ser su gasto mensual. Es una proyección, recuerden, aquí ustedes ven, tal vez va a gastar más, tal vez va a gastar menos, traten de que sea lo más real posible para que ustedes fijen los gastos, ¿verdad? Y sepan cuánto tienen que producir al final para poder compensar sus gastos mínimos. Gastos de ventas, sueldos de los vendedores, beneficios sociales de los vendedores en los mismos rangos, ¿no? Ellos ganan bonificaciones, ganan comisiones, ganan décimos, bueno, listo. Publicidad, lo que inviertan en publicidad. Estamos hablando de volantes, afiches, pancartas, publicidad en televisión, publicidad en redes sociales, etcétera. Todo lo que gasten hasta lo mínimo. ¿Ya? ¿Qué más incluye la publicidad? Las muestras, las movilizaciones de los vendedores. Si ustedes van a hacer visitas, por ejemplo, una atención a los clientes que dicen que de acuerdo a su negocio, ustedes necesitan contactar a un cliente o invitarlo a comer o enviarle un obsequio. Eso también va reflejado como gastos de venta siempre y cuando sea respaldado con su respectiva factura, ¿no? Entonces, eso específicamente. Esa es la estructura del cuadro. Recuerden que es una proyección. Los valores que están ahí no son, o sea, no salen de un documento, salen de su proyección de gastos. Es decir, lo que ustedes creen que van a gastar que esté más cercano a la realidad para poder tomar decisiones. Listo. Nuestro siguiente punto son elaborar o realizar nuestras actividades autónomas. Recuerde, la guía tutorial muestra las actividades a ser desarrolladas en un parcial, es decir, en 10 semanas. Empezamos la semana 1 del segundo parcial o en otras palabras, la semana 11. Las actividades autónomas deben ser desarrolladas por el estudiante. No es obligatorio imprimir las guías, pero puede hacerlo si lo desea para el virtual.
El presencial sí es obligatorio imprimir las guías dentro de su texto, dentro de su cuaderno de actividades, ¿no? No es obligatorio descargar e imprimir los libros de texto, eso ya se les había dicho. Las actividades deben ser desarrolladas en carpeta de manera manuscrita. Pero aquellos que tengan la disponibilidad pueden imprimir los talleres y desarrollarlos en forma manuscrita. Eso sí, deben estar las hojas foliadas, es decir, con nombres, centro tutorial y la fecha que le corresponde, ¿no? Y el número de página que están trabajando. Deben enviar las tareas en la fecha a través de los medios que la docente indique según la guía de trabajo. Todas las indicaciones están en la guía. Recuerden que este es un documento adjunto a la guía, no es específicamente la guía, tiene los contenidos que corresponden, pero no es totalmente la guía. Así que revisen la guía, las actividades semanales y las actividades ABP que corresponden también a una calificación como talleres y aparte de las calificaciones de los trabajos semanales, ¿no? Entonces, un gusto, señores. Continuamos. En esta página están los links de descargas del libro de emprendimiento y gestión. En las guías también está el link para que ustedes puedan descargar. Todavía estamos trabajando con el libro azul. Nosotros trabajamos el libro azul hasta que terminemos la unidad 2 y empezamos con el libro rojo para la unidad 3 en este parcial, ¿no? Entonces ahí les dice, les explica, los libros azules tienen la unidad 1 y 2, todavía estamos trabajando en el libro azul, todavía no comparto el libro rojo en el link porque después se van a confundir. Cuando iniciemos nuestras tutorías en la unidad 3, entonces voy a descargarles ahí mismo en el Drive, de donde ya están las guías, el libro rojo para que ustedes puedan acceder a él, ¿no? Como siempre, las actividades corresponden a la clase de hoy. Tenemos la actividad, realizar las actividades de las páginas 60 y 61 del libro de emprendimiento. Entonces dice, define los siguientes conceptos con los conocimientos que ustedes tienen, tienen que decir en sus propias, tienen que escribir en sus propias palabras qué es para ustedes un gasto administrativo, qué es un gasto de ventas, qué es un gasto fijo, ¿no? También dice, eh, a ver, déjame ver. Ejemplifica 5 gastos fijos y variables. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tienen que poner 5 ejemplos, ¿ya? 5 ejemplos de gastos fijos, 5 ejemplos de gastos variables. Dice, calcula los beneficios sociales que tendría que cancelar un emprendimiento para los siguientes niveles para los siguientes niveles de sueldos. ¿Ya? Entonces ahí les dan a ustedes un sueldo de 450, de 800, de 1500. Entonces, ¿qué es lo que tienen que calcular? De acuerdo a a contenidos anteriores, aquellos que vienen de primer año, porque eso es material de primer año de bachillerato, cómo se calcula el 13º, 14º, ¿sí? 13º y 14º específicamente para ese espacio. La siguiente actividad dice, el mismo emprendimiento dedicado a la producción de sacos de lana de oveja que se analizó en la página 56 tiene los siguientes gastos mensuales. Ahí le dan la lista de gastos. Además, se ha presupuestado la compra de 3 computadoras, etcétera, etcétera, impresoras, bienes que se desprecian, muebles y enseres, compras que se desprecian a 10 años y se ha estimado el siguiente número de unidades. Entonces, aquí todo esto es información y en la parte de abajo, en esa tablita moradita, les pide que realicen el presupuesto con los datos que tienen arriba. Entonces, cuánto van a gastar en sueldos, cuánto van a gastar en administración. Ustedes están en la libertad de aumentar los ítems, o sea, en primera instancia, clasificar los que están allí, ¿ya? Y ubicar las cantidades que corresponden en cada rubro, ¿no? Entonces, hacer el presupuesto. Recuerden, aquí ya les están dando cuál es el valor. Lo que ustedes saquen para el primer mes van a correr para los 12 meses, a no ser que existan cambios o diferencias. ¿Cuáles pueden ser estos cambios? Por ejemplo, si yo digo enero, febrero, marzo se paga el 14º, perdón, entonces ese mes no voy a gastar lo mismo en sueldos, voy a gastar más porque tengo que sumarle los 14º.
Si yo digo en el mes de junio, vamos nosotros o este emprendimiento, de acuerdo al ejemplo anterior de la página 50 y algo que les dijeron allí, dice en tal fecha hay más gasto, entonces ahí ustedes presupuestan y ponen el valor que corresponde. Recuerden que es un presupuesto, es más o menos lo que ustedes van a gastar para poder tomar decisiones. No son valores exactos, así que no, no van a tener, o sea, dentro de lo que no conocen, no va a haber cosas que estén mal, ¿ya? Recomendaciones. Se comunica a los estudiantes que para facilitar los procesos de aprendizaje se ha puesto a disposición en el link drive de guías tanto los libros a ser utilizados como el archivo donde se encuentran las actividades correspondientes a la semana de trabajo. De acuerdo a la modalidad, los trabajos donde se indique grupales deben ser realizados de manera individual. Y en la parte de abajo está el link de Drive que corresponde para que ustedes puedan descargar la guía, ¿verdad? Y el libro de hacer el caso. Repito, el libro rojo todavía no está subido porque todavía no trabajamos con esas unidades y después se van a confundir, ¿ya? Entonces ahorita solamente está subido el libro azul. En caso de no encontrarlo, recuerden que también en la guía está el link de Recursos 2 en donde pueden encontrar todos los libros de todas las asignaturas en todos los cursos, ¿ya? Ok. Recuerde, las actividades deben ser archivadas en su portafolio y enviadas por medios digitales o físicos hasta el día que los docentes soliciten su revisión. Eso de acuerdo a la fecha que tenga en la guía. No se deje acumular tareas. Toda la información de este documento se encuentra en los archivos adjuntos, tanto al WhatsApp como en el Drive. Para consultas presenciales, su tutor lo atenderá en el siguiente horario. Asignatura Emprendimiento y Gestión, docente CPA Silvia Llanes, los días jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Si es presencial su consulta, puede o solicita algún momento de revisión para los CAT de aquí de Guayaquil o aquellos que estén fuera y tengan la disponibilidad y deseen hablar conmigo personalmente. La ubicación de la oficina matriz es Francisco Segura 1209 entre México y La Habana, ¿ya? Dentro del mismo horario. Yo atiendo estudiantes los días jueves en ese horario, tanto virtual, presencial y para atenciones si ustedes desean pueden programar una videoconferencia para esa fecha. Ya pueden reunirse un grupo y pueden trabajar en esa hora, ¿no? Recuerden que los días jueves hay tutorías a partir de las 3 de la tarde. Entonces, hasta las 2 de la tarde o en la mañana se puede cuadrar. Eso sí, siempre cuadrando antes, ¿no? Recuerden que todas sus consultas deben ser por mensajes, no audios, mensajes para tener evidencia tanto de lo que ustedes consultan como lo que yo les devuelvo, ¿ya? Eso sí, mucha paciencia, yo no contesto llamadas, solo mensajes específicamente por la evidencia o correos, ¿no? Yo utilizo también bastante el correo para la recepción de observaciones y mensajes y comunicaciones oficiales. Entonces, listo, señores, esa es nuestra actividad para esta semana. Les agradezco mucho su atención. Que tengan un excelente día y una bonita semana.